Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el autismo, TDAH y altas capacidades, similitudes y diferencias que confunden. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy es Catalina Pincheira Astete. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, estudiando en la actualidad el Magíster Interdisciplinario de Acompañamiento de Personas Autistas, activista TDAH y creadora de contenido para redes sociales en @terapia divergente. Especialista en neurodivergencia en población adulta, capacitada en aplicación de A22 y se encuentra, eh, ahí está lo mismo, que se encuentra cursando el magíster. Así que es un tremendo honor. Espero también corazones en sus redes sociales y obviamente feliz de tenerla aquí en Adipa junto a nosotros. Toda suya la sesión, estimada. Muchas gracias, Rodrigo. Y buenas tardes ya a todos, todas, todos. Veo hartas caras conocidas, porque se repiten los cursos. Así que, y qué bueno ver sus caritas también. Siempre es bueno hacer las clases con gente que, o sea, está bien si no pueden prender su cámara, pero igual siempre es bueno verles. Voy a compartir la pantalla. em, ¿Me avisan si se ve? Sí, ya, súper. Entonces, bueno. Damos inicio entonces a este seminario de autismo, TDAH y altas capacidades, similitudes y diferencias que confunden. Bueno, primero que todo, estuve ahí leyendo que son varios profesionales que pueden acompañar a distintas neurodivergencias, también algunas personas neurodivergentes, personas autistas con déficit atencional, así que deben conocer un poquito ahí ya de las neurodivergencias, y así que no vamos a profundizar tanto en la definición de cada neurodivergencia o las características como tal, como en términos diagnósticos, pero sí vamos a hacer una pincelada para que todos tengamos la misma base primero, y después vamos a ir viendo cómo estas similitudes y diferencias que se confunden. Veo una manita levantada, pero vamos a tener las preguntas al final de la sesión, y cualquier otra duda que tengan la pueden poner por el chat, y Rodrigo ahí si me acompaña resolviendo dudas que tengan específicas. Ya, entonces, súper. Em, Primero, quería preguntarles que respondan por el chat también, si ustedes ven como motivo de consulta de una persona, puede ser niño, adolescente, adulto, que viene con desafíos en términos sociales y también sensibilidad sensorial. ¿Cuál sería nuestra primera sospecha diagnóstica? ¿Cuál creen ustedes? Autismo, sí. Sea autismo, autismo, súper. Y ahí se va entre autismo y TDAH. Ya, perfecto. Depende. Ahí está también, claro, depende. Pero claro, nuestra depende de la dificultad social. Exacto. Em, Creo que es súper válido que nuestra primera sospecha sea autismo. Es como la que uno, como por los criterios diagnósticos, es la que uno pensaría que sería nuestra primera línea. Pero también tenemos que pensar que cuáles son las dificultades sociales específicas que tiene esta persona. Puede decir como que le dificulta mucho mantener amigos, mantener conversaciones, tener pareja, por ejemplo. Y aún así hay que explorar mucho más. Hay que preguntar como cuál es la cualidad de esta característica, cuál es la causa de esta característica, y al ir indagando un poco más en eso, podemos ir agregando también más características aún. Y por ejemplo, ahí como dicen por el chat, por ejemplo, en términos de desafíos sociales para el déficit atencional, podría ser la impulsividad también. Por ejemplo, interrumpir mucho a las personas que hablan, hablar mucho, y eso puede generar un roce hacia las personas que nos escuchan,
y provocar que haya más desafíos en términos sociales y tal vez más dificultad en generar amistades más profundas o que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, y también está hacia el otro lado que también mencionan por ahí, que puede ser más inatento, entonces de repente se me olvida preguntarle a mis amigos cómo están, puede ser que no haya captado cierta señal del ambiente y diga algo sin darme cuenta que no tenía que decirlo, y que puede ser más como un déficit atencional, por ejemplo, más que un autismo. Y que también hay otras características que a veces son poco conocidas de algunas neurodivergencias como la sensibilidad sensorial, que también puede estar en el déficit atencional, pero que uno tiende a asociarlo más en autismo. Entonces, van apareciendo como estos criterios que uno va asociando como directamente hacia una neurodivergencia, cuando en realidad podrían ser otras o varias, no necesariamente solo una. Y les voy a hacer la misma pregunta, si es que viene, claro, una persona con un motivo de consulta con dificultades sociales, sensibilidad sensorial y una necesidad de estructura. ¿Cuáles responderían ustedes? ¿Autismo? ¿Hay alguien puso altas capacidades? ¿Autismo? ¿Se van turnando? ¿Déficit atencional también por ahí? Depende. Ujú, claro. Criterio B están diciendo que es la necesidad de estructura. Las tres también dijeron. Ajá. Todo depende. Sí, es la respuesta que más correcta. Ya, súper. Em, sí, la canción. Bueno, claro, si lo vemos como en términos como criterios diagnósticos directos, también hubiéramos pensado lo más directo como características de autismo, pero si uno empieza como a indagar, puede ser que esta necesidad de estructura solo se esté dando, por ejemplo, ahora en la adolescencia, adultez, pero que en realidad en la infancia no existía tanto eso porque pero se le empezaban a olvidar las cosas, no se acordaban que tenían que llevar los materiales al colegio, se le perdían las cosas, se olvidaban que tenían prueba, les iba mal, tuvo consecuencias y todas esas consecuencias negativas que empezaron a tener les hizo generar a esta persona una necesidad de estructura para poder compensar esos desafíos. Y que eso puede ser por un posible déficit atencional también. Por otro lado, también puede haber una necesidad de estructura como más desde las altas capacidades cognitivas, con también sus propias características, que ahí lo vamos a ir conversando más adelante. Y más que nada quería darles como este pequeño ejercicio de análisis para que vayamos viendo cómo muchas veces ciertas características las vamos asociando directamente a algunas neurodivergencias, pero que en realidad no podemos dar ni por hecho ni como llegar directamente a un diagnóstico con pocas preguntas, con poco tiempo de evaluación, sino que necesitamos llegar lo mejor posible a un diagnóstico lo más correcto para la persona. Porque este diagnóstico, o les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué creen que el tener un diagnóstico correcto le va a servir a la persona? Porque yo puedo pensar como, ya, pero si tiene desafíos sociales, eh, igual fue da lo mismo el diagnóstico y que vaya a terapia ocupacional y terapia psicológica y ya. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre tener uno y no el otro? Saber cuál es cuál. Muy bien. Mm, Algunos responden como orientar la terapia de manera adecuada, identidad, comprender su ser también, autoestima, autoconcepto y entregarle los apoyos correctos. Súper. Sí, apoyo límites también. Cuidar también. Súper. Claro. Muchas veces no le damos el peso que tiene la identidad también de la persona, más allá de como del apoyo que uno vaya a entregarle también, o que también es importante obviamente, pero ya el hecho de tener un nombre y saber cómo funciona mi cerebro en función de ese nombre también, ayuda a las personas a comprenderse, a entenderse, a tener de repente más autocompasión, más claridad de lo que, como de lo que podría suceder si es que le pasa cierta cosa, si que necesita cierta estrategia.
Entonces, se le hace mucho más fácil poder como ir como por todos estos caminos posibles que tenemos de estrategias. Aquí te dicen como este es el camino, porque este es tu identidad y estas son cosas que le sirven a personas como tú. Entonces, desde ya, solo el hecho de tener un diagnóstico correcto le va a ayudar a la persona en su salud mental, en su calidad de vida y en su identidad a poder estar mucho más tranquila con todo eso. Y obviamente eso nos da una llave para abrir puertas a más apoyo, apoyo profesional, apoyo del entorno familiar, social, amistad, para poder también que los demás también comprendan todo lo que, las características que tiene la persona y poder como acompañarle también como lo necesita. Pero también es súper importante saber con qué gafas voy a ver estas neurodivergencias o estas posibles neurodivergencias, ¿no es cierto? Yo sé que estos últimos años ha estado como bien ahí en boga como el movimiento de la neurodiversidad y muchas personas y muchos de ustedes deben saber también como los distintos enfoques que tenemos, pero igual me gustaría hacer una pincelada solamente por si alguien no los conoce para que también estemos hablando como desde el mismo lenguaje sobre cómo nos vamos a referir y cómo vamos a observar las neurodivergencias. Igual. Típicamente tenemos un enfoque, o sí, todavía lo tenemos, un enfoque más biomédico de las neurodivergencias, en donde hay una característica más patologizante, en donde la neurodivergencia como tal está en manuales diagnósticos catalogados como un trastorno, como si algo que tuviera que curarse, y que muchas veces también por lo mismo tiene una connotación negativa todas las características que tienen como criterios y están centrados en el déficit de la persona más que las características como tal. Y este déficit no solamente, eh, o sea, está de una forma comparado con una norma más típica, como lo típico que se produce, y este es el déficit de esa norma también. Entonces se comparan grupos muy distintos para poder realizar todas estas caracteris- características. Y además, al ser como, claro, como más patologizante, tiende también a asociarse más a tratamientos o intervenciones que van a disminuir también estas características y también hasta algunos casos que todavía siguen pasando, a curar esta, para ellos, enfermedad, entre comillas. Y estos últimos, bueno, ya hace mucho tiempo, pero este último tiempo se ha puesto mucho más y hemos podido como estar más cerca de este enfoque, que es el enfoque neuroafirmativo que integra una comprensión mucho más holística de la salud, donde no solamente la persona es porque tiene una neurodivergencia tiene que ir sí o sí a terapias y curarse, sino que es como va mucho más allá y se va separando, como va viendo que esto es algo mucho más como multidimensional también. Y que además desafía esta narrativa del déficit y abraza estas identidades, fortalezas y desafíos únicos. Muy importante aquí no es que se romantice las características de las personas y que todo se hable desde lo positivo. A mí al menos me gusta que se hable más desde de lo neutral, porque cada característica de por sí no es buena ni mala, sino que es una característica como tal. Y también porque muchas veces al hacerlo muy positivo puede generar también una disminución o como invalidar ciertos desafíos que tienen las personas como ellas mismas, que muchas veces también eso les puede generar bueno, desde ellos como no sentirse válidos también desde esos desafíos. Entonces para mí es súper importante igual que se hable de una forma más neutra, al menos como desde el lenguaje. Y bueno, este enfoque neuroafirmativo se basa ahí en este concepto de la neurodiversidad, que más que nada es la diversidad de cerebros
que tenemos todos nosotros y que abarcan distintos como, bueno, neurotípicos como neurodivergentes y que no por estar fuera de esta norma vamos a necesariamente ser alguna desviación como negativa, ni alguna enfermedad, ni algún trastorno, sino que todos los cerebros tienen sus propias características. Y dentro de estas neurodivergencias tenemos, bueno, típicamente se conoce el autismo, pero también tenemos otras que, dependiendo también desde el mismo enfoque neuroafirmativo, hay personas que incluyen ciertas condiciones, otras que no, otros que mencionan que son neurodivergencias adquiridas en la adultez, otros que dicen que tenemos que nacer con la neurodivergencia. Ahí va a depender de los distintos enfoques, pero los más típicos que uno ve en esta como paraguas de la neurodivergencia es el autismo, el déficit atencional y en las altas capacidades también, que también últimamente se han visto como expuestas a distintos em, como evidencias sobre el sesgo de género, sobre distintas formas de diagnóstico también, así que también eso ha sido súper importante estos últimos años. Y esto es súper importante para que lo tengamos todos claros. Por decirlo así, todos somos neurodiversos, hasta las personas neurotípicas, porque la palabra neurodiversos no nos dice nada. La neurodiversidad es la totalidad de todos nosotros. Pero neurodivergente es quien diverge de la norma y neurotípico es quien está dentro como de esto más típico. Entonces, para referirnos a que una persona presenta una neurodivergencia, tenemos que señalar que es una persona neurodivergente, no neurodiversa, ¿ya? Para que quede claro. Y bueno, ya para hacer también esta como pequeño resumen de las neurodivergencias de las que vamos a hablar hoy día, tenemos primero el trastorno del espectro autista, como se denomina dentro del enfoque biomédico, y algunos criterios del DSM-5 que yo creo que muchos de ustedes deben conocer. Si vemos, tiene el criterio A, que es un déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social, y el criterio B, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, y que hay ciertas características que se deben cumplir en la persona para que podamos diagnosticar a la persona como trastorno del espectro autista. Dentro de este como criterio, este diagnóstico que utiliza ciertos lenguajes, ¿cuáles ven ustedes, y de también responder por el chat, que tienen una connotación negativa o qué conceptos utilizan que muestran una forma patologizante de ver el autismo? Por ejemplo, la misma palabra déficit, claro. Intereses restringidos, casi todos, dice Paula. Claro, déficit. ¿Cuál más? ¿Alguien? La mayoría. Ya, claro, igual puede ser el tema de diagnóstico. Ahí hay un tema con la palabra diagnóstico que igual uno puede diagnosticar otras cosas que no necesariamente sean de salud, pero igual, claro, la palabra trastorno, insistencia, trastornos, claro. Sí. Podemos observar, claro, que hay como esta connotación como desde de lo que no se debería hacer, desde lo que eh, hasta puede molestar a otros, como esta insistencia como casi que le molesta a un otro. Y que claro, sobre todo desde el activismo también de las mismas personas autistas también, han podido ir como cambiando este lenguaje y también como estas características por ejemplo, en vez de decir intereses altamente restringidos, pueden ser intereses más profundos. Hay personas que prefieren decir condición del espectro autista en vez de trastorno del espectro autista. Hay personas que no les gusta la palabra condición porque aún creen que se sigue
asociando a una enfermedad o trastorno y prefieren solo persona autista o solo persona del espectro autista. También no sé, no prefieren no decir persona con autismo porque es algo de la personalidad como inherente a ellos que les hace ser de una forma que no creen que es algo que se pueda sacar o quitar y que no es como una maleta que uno puede dejar en alguna parte en algún momento, sino que son personas autistas. Y que eh, hemos tenido ya como también en estos, ahí les puse como unos stickers que encontré, estaban en inglés, sí, pero muestran cómo también podemos ir cambiando este lenguaje y mostrarlo de una forma más neutral, en vez de decir a alguien como insistencia en las rutinas, es una persona que prefiere tener rutinas o que tiene tendencias a seguirlas, a tener días más rutinarios también. Eh, en vez de déficit en la comunicación, puede ser que se toman las cosas de manera más literal, tienen una comunicación más literal y eso nos sigue como em, caracterizando a la persona aún sin darle como esta connotación negativa. También tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Dentro de también estos criterios o sea, del enfoque biomédico, tenemos que hay tres predominios. Está el hiperactivo impulsivo, está el inatento y está la presentación ya más mixta. Desde el hiperactivo impulsivo es como el más típico que conocemos, ¿no es cierto? Como claro, un poco como el niño que estaba molestando a la profesora, corriendo por todas partes, que es como el estereotipo que tenemos desde lo hiperactivo. Que claro, pareciera que fuera solamente una hiperactividad física también. Eh, pero lo mismo, ya desde el mismo nombre tenemos que, bueno, primero un trastorno. También ahí se cuestiona un poco como qué tanto trastorno es la neurodivergencia, pero también, y esto es lo que ha salido últimamente en varios cursos que hemos hecho, que muchas personas con TDAH y también desde la clínica, bueno, yo misma también, que a diferencia del autismo, el trastorno por déficit atencional sí genera una disfunción ejecutiva que a las personas la encuentran tan desafiante el día a día que muchas veces les hace sentido que sí sea un trastorno en este caso. Pero otras personas que no, que en realidad es más como una forma de ser de ellos mismos y que no lo encuentran como un trastorno. También está el déficit también aquí, el déficit de atención, y muchas veces sabemos que ese déficit de atención no es que no tengan atención, es que a veces no hay o sea, hay como un tema regulando la atención, y eso hace que a veces se produzcan también estos hiperfocos, que también pueden pasar en personas autistas, en donde puedo pasar horas y horas y horas concentrada en algo sin comer, sin ir al baño, sin tomar agua, cuando tengo mucho interés por una tarea, una actividad. Y también tenemos esta palabra como de hiperactividad que tiende a dejarnos como en estos subdiagnósticos a las personas que no presentan una hiperactividad observable desde afuera. Y eso hace que, claro, muchos predominios inatentos o hiperactividades más mentales, o muchas mujeres que dentro de como la misma socialización como que tienden a ser más como comportadas, señoritas entre comillas, cuando se les enseña cómo a comportarse también. Entonces, también ahí vamos como preguntándonos cuál es el nombre que se le debería poner a esto. Ahí alguien puso por el chat que le gusta la palabra, o sea, el concepto de atención divergente. A mí la verdad es que no me gusta tanto, o sea, como persona yo TDAH, solamente porque siento que va más allá de la atención, como que va en la organización, en la planificación, en la gestión del tiempo, como que va mucho más allá y creo que necesitamos una palabra más grande, pero igual, claro, la atención divergente ya sí nos muestra una parte importante también de la condición. Y también tenemos las altas capacidades cognitivas, que este es un poquito menos conocido también, y que, bueno, de forma típica y como históricamente se ha clasificado a las altas capacidades cognitivas como una
como una característica en donde la persona tiene un coeficiente intelectual sobre el 130. Pero esto también se ha ido cuestionando y bueno, hay muchas teorías en las que intentan explicar lo que son las altas capacidades cognitivas, pero se ha visto que trasciende el coeficiente intelectual, va mucho más allá. Puede ser que una persona no tenga un coeficiente intelectual de 130 porque las pruebas no siempre van a demostrar lo que realmente la persona tiene de habilidades o porque también tiene otras neurodivergencias, entonces eso va a hacer que no se promedie algo tan alto. Em, También, bueno, se nota como características que son, em, hay distintos tipos de altas capacidades, no necesariamente es algo como lógico-matemático, como uno tiende a pensar como en genios. Eh, Pueden tener habilidades, generalmente algunas habilidades cognitivas notablemente superior como o con una intensidad, una forma de vivenciar el mundo que pueden ser súper distintas como a la norma y que tienden a manifestar esta como aprendizaje, un aprendizaje mucho más acelerado, un hambre de conocimiento dentro de lo intelectual o de lo creativo también. Y que, bueno, justo ahí preguntaron, yo veo de repente nomás el chat, así que estoy como soltando en preguntas que se puede evaluar a través de, claro, en Chile al menos, de las pruebas neuropsicológicas de inteligencia, pero que siempre es necesario una entrevista complementaria, como de autorreporte. Em, Porque puede que en la prueba justo la persona, no sé, se puso súper nerviosa, la ansiedad le ganó y que en realidad no haya sacado el coeficiente intelectual que debería tener. Y que no, esto no se iguala al Asperger. Ya no se utiliza ese término. Antes se utilizaba a las personas autistas que camuflaban mucho ciertas características y que además tenían como ciertos niveles y todavía, entre comillas, de funcionamiento que para afuera se observaban como menos autistas, pero que en realidad no por eso la persona no iba a tener los desafíos que en realidad en todo el espectro autista lo tiene. Pero claro, puede que al tener un camuflaje más eficiente, puede que la persona también haya tenido otras capacidades cognitivas también y se le haya clasificado dentro de eso. Pero eso. Em, bueno, el diagnóstico justo que estaban preguntando, claro, pueden hacer neuropsicólogos, puede hacer ¿verdad? A lo mejor siempre es un equipo interdisciplinario de psicólogos, terapeutas ocupacionales, y que en realidad no es un diagnóstico clínico, entonces tampoco sale en el DSM-5, pero que también es una característica que al menos se ha visto que también es como inherente a la personalidad de la persona y que va a ver el mundo de una forma distinta y va a responder de otra forma distinta también. Entonces, igual los podemos clasificar dentro de una neurodivergencia. Y súper importante, que uno muchas veces cree que las altas capacidades cognitivas se van a igualar o sea, van a ser un factor protector para la persona. O sea, a esta persona le va a ir súper bien, va a ser exitosa en todo, va a poder como tener muy buenas notas, no va a tener ningún desafío en la vida diaria, pero en realidad no es tan así. Las personas con altas capacidades cognitivas también tienen desafíos, sobre todo como son minoría y dentro de lo social, muchas veces pueden ser personas muy solitarias, pueden ser personas que no comprenden cómo los demás piensan ciertas cosas y al revés, no los comprenden a ellos. Puede ser súper difícil el trabajar en equipo, el poder entender cómo o los tiempos en los que voy aprendiendo ciertas cosas y los otros no. Me puedo aburrir en clase por lo mismo. Y también hay ciertas como, no sé, por ejemplo, jerarquías del el jefe, que no lo encuentro como que tenga lógica que él esté de jefe. Y ahí obviamente también se va como a chocar harto y eso va a ser un gran desafío. Y que puede ser muy frustrante. Y les quería mostrar este cuestionario. No sé si algunas personas, yo creo que muchas personas de aquí conocen. Esto es solo una parte del cuestionario, pero no sé si hay alguien por ahí que lo reconoce que lo ponga por el chat. ¿Qué cuestionario es? Sí, dice Paula. El ARS.
SR algo, sí. Se llama ASERS. Alguien puso que en el chat no deja ver las preguntas. Creo que es algo de tu pantalla, parece, porque según esto se ve bien. Ya, y claro, se llama ASRS, lo voy a poner por el chat. Bueno, es la versión 1.1, que se utiliza para el diagnóstico, es un test de tamizaje, o sea, como de un escaneo inicial de la persona que sospecha ser autista, o sea, perdón, déficit atencional, TDAH, que sospecha TDAH. Entonces se le hacen ciertas preguntas y la persona tiene que ir como catalogando cuáles son las cosas que les pasan más a menudo y que, por ejemplo, no sé, en este caso podría poner que como muy frecuentemente tiene dificultad para acabar detalles finales de un proyecto, que tiene con frecuencia mueve o agita sus manos, sus pies y que eso le va a clasificar en este caso, por ejemplo, como un posible TDAH. Pero si vamos más allá y vamos viendo estas características, hay muchas que se pueden confundir con, por ejemplo, no sé, el hecho de que tenga mucha hiperactividad como física o demasiado activo, puede ser por unas altas capacidades que justo esté como en un proyecto que le motiva demasiado, que le hace mucha lógica y es un desafío, entonces puede estar como con esta hiperactividad también de moverse hacia esa meta, o que de repente no sé, por el hecho de que le cueste organizar ciertas tareas, puede ser porque sea autista y que la información la procesa más lento y no entiende lo que le está pidiendo el profesor que debe hacer. Entonces también hay que ir siempre eh, evaluando mucho más allá. Y como algunas personas preguntaron también en el chat, todas estas pueden coexistir. Algunas personas lo mencionan como una doble excepcionalidad o una triple excepcionalidad o múltiple excepcionalidad. Paula, justo vamos a dejar al final las preguntitas, solamente, o los comentarios, para que podamos como avanzar. Pero al final vamos a tener ese espacio y ahí podemos sacar el micrófono y todo eso. Súper. Y aquí le saqué como esta imagen bueno, sí, en Instagram se llama Mi Hijo Excepcional, que muestra aquí como de una forma, bueno, le saco el original de la persona que está ahí que como coexisten estas condiciones también. Y que por lo mismo también es súper importante el diagnóstico diferencial. Y aquí es donde uno tiene que diferenciar entre un cilantro y un perejil. Muchas personas lo pueden confundir. Pueden comprar perejil por cilantro o al revés. Pero hay otras personas que saben. Yo no sé, no sé por qué lo puse ahí, pero yo no me sé la diferencia. Pero hay personas que saben y que obviamente lo van a distinguir súper rápido, pero otros que tienen que pensarlo un poco más. Yo lo tengo como que lo tengo que pensar. Entonces, como ya, este era otro. Entonces ahí uno puede como comprar el que necesita. Aquí es lo mismo. Hay ciertas características que se parecen muchísimo y otras que hay que ir indagando e ir como ya, esto era más puntiagudo, cómo huele este, cómo huele este otro. Entonces también, claro, los colores, ahí uno va bien. Y dentro de las similitudes, ya vamos a ir por parte. Primero del déficit atencional y en el autismo. Tenemos que en ambos podemos presentar movimientos regulatorios. O sea, la persona puede estar, por ejemplo, moviendo las manos con los fidget toys, no tengo ninguno justo a mano, como girando cosas, balanceándose, pero claro, hay ciertas características que pueden ser súper, como bien sutiles de diferencias, pero que en realidad ambos pueden presentar desde afuera uno observar esos movimientos autorregulatorios. También ambos presentan disfunción ejecutiva, muchas veces se les dificulta tareas del día a día como, no sé, cocinar, o el vestirse, por ejemplo, como estas pequeñas como decisiones también son difíciles por la planificación, la organización, etcétera, pero la diferencia es que en el déficit atencional hay más dificultades en la memoria de trabajo y en el autismo más dificultades, va, en la memoria de trabajo y en el control inhibitorio y en el autismo más en
dificultades en la velocidad del procesamiento de la información. Entonces, en el autismo es una persona que probablemente la información nueva que tiene le va a tomar un poco más tiempo en procesarla, pero porque es una información mucho más profunda, como que necesitan como entender de una forma mucho más profunda qué es lo que le están pidiendo o qué es lo que tiene que hacer para poder como ejecutarla. Y en las personas con déficit atencional probablemente se les olvidó cuánto era de arroz por, cuánto de agua por arroz, o qué es lo que tenía en el refri para cocinar, em, o cómo se hacía, cuánto tiempo tenía que hacerlo, etcétera. Y también ambas pueden presentar hiperfocalización, el hiperfoco. Ambas pueden tener como esta atención por horas que les había comentado antes. Em, También ambas presentan características atípicas del perfil sensorial. Pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad también en algunas cosas. Bueno, ahí es un tema muy, muy específico, pero ambas pueden tenerlo. Y es súper importante que no descarte, o sea, no, muchas veces llegan personas solamente porque tienen hipersensibilidad a como a un posible diagnóstico, cuando en realidad puede ser, o sea, como a autismo, cuando en realidad pueden ser otras cosas. Y que en verdad lo sensorial se puede responder solo con el déficit atencional sin ser autista, cuando también en otros casos pueden ser ambos. Ambas también pueden presentar dificultades con el contacto visual. Por ejemplo, las personas con, bueno, típicamente uno conoce que las personas autistas pueden tener un poco más de dificultad con eso, pero en el déficit atencional puede ser que la persona se distraiga tanto mirando los ojos que prefiere no mirar a los ojos, o mirar para otro lado o piensa para arriba, entonces como prefieren no distraerse con eso. Justo hoy día alguien me decía como es que cuando alguien me está hablando, yo me estoy concentrando en concentrarme en lo que me está diciendo. Entonces no sé después cómo seguir la conversación también. Y eso también ahí es una característica bien típica del déficit atencional. También ambas pueden presentar dificultades sociales, como decíamos al principio. Las personas con déficit atencional pueden tener olvidos de los cumpleaños, pueden llegar muy tarde a las citas o a las juntas que tienen con los amigos, que después las personas empiezan como a no quererse juntar con las personas porque las dejan esperando. Hay personas que lo encuentran irrespetuoso también, o el hecho de que interrumpan, cuando en realidad no hay tanto control de esas situaciones en algunos casos, pero ahí me distraje con un comentario del chat. Em, y que, claro, hay que dificultades sociales porque no, como con las características que tengo del déficit atencional, voy a como producir ciertos roces también en lo social y que de repente eso le puede molestar a otras personas. Pero, y en el autismo obviamente conocemos típicamente las características como de los desafíos sociales. También hay dificultades en la regulación emocional en ambos. Generalmente uno conoce más como los meltdown, los shutdown del autismo, como esas desregulaciones que uno tiende a conocer, pero también en el déficit atencional está comprobado como hace 20 años, pero aún no lo agregan en el DSM-5, que las personas con déficit atencional presentan una desregulación emocional es muy importante y que los hace ver más intensos, más sensibles emocionalmente, más como flor de piel en algunos casos, como les da pena y lloran de una forma inmediata. También pueden ser por lo mismo un poco más impulsivos también. Entonces igual es súper importante eso. También pueden presentar el enmascaramiento, que muchas veces de repente evaluamos que hay mucho enmascaramiento en la persona y el tiro lo catalogamos en autismo por lo que hemos aprendido estos últimos años, pero que en realidad eh, no necesariamente es por autismo y que puede ser por el déficit atencional. El camuflaje le puede pasar, bueno, a todos podemos camuflar de cierta forma ciertas características, pero le pasa harto en personas neurodivergentes que este camuflaje es agotador. Es algo que estoy haciendo como en contra de mi naturaleza. Por ejemplo, yo podría estar escuchando a alguien y estar como asintiendo y como diciendo que sí y mirándolo a los ojos, pero en realidad no estar escuchando nada para camuflar que en realidad no estoy pudiendo tener atención. O lo mismo en clases, como fingir que uno está prestando atención en clases y como estar ahí como, en la cámara, pero en realidad estoy haciendo otras cosas. Y bueno, y está bien, pero como que ciertas como reglas sociales
indican que si tú no haces cierta cosa, como algo, va a ser irrespetuoso, va a ser irresponsable, va a ser flojo. Entonces uno igual tiene que camuflar siendo, teniendo otras neurodivergencias también. Y también, bueno, hay dificultad, obviamente por lo mismo hay harta fatiga también, harto cansancio, a veces hay más probabilidad de, bueno, de depresión también en ambas, de ansiedad, em, de harta fatiga, harto dolor de cabeza y dificultad también en la transición de tareas. Lo importante aquí, la diferencia, es que en el déficit atencional, una característica súper importante que no se da en autismo es que anhelan lo novedoso, las nuevas experiencias, lo espontáneo. eh, no les gusta mucho la rutina, se aburren demasiado con la rutina. Lo digo como en tercera persona, como si a mí no me pasara. Y que generalmente cuando algo se vuelve repetitivo o rutinario, empieza como a aburrirle mucho más a la persona. En cuanto al autismo, la persona anhela mucho lo familiar y lo rutinario. Podrían como tener sus días todos los días de la misma forma y están bien con eso. Ahí hay que tener ojo, obviamente, que hay veces que están las dos neurodivergencias pasando al mismo tiempo y que ahí es como explosión. No es la suma de sus partes, sino como un perfil distinto en el que la persona le gustaría mucho tener una rutina, pero no puede tenerla porque no ejecuta como lo que quiere hacer. Y como dicen por ahí por el chat, es un caos mental. Dos peleas contra ti mismo. Exacto. Em, y también de repente desde lo ejecutivo hay ciertas cosas que si yo las hago todos los días lo mismo es más fácil, como por ejemplo si yo desayuno todos los días lo mismo, no tengo que pensar y eso también puede ahí como generar una confusión dentro del diagnóstico, como comer todos los días lo mismo o dejar, yo siempre dejo mis llaves en el mismo lugar y no puedo sacar mi champú de este lado y mi bálsamo de este lado porque si no se me van a confundir y me voy como a tener más, tengo que pensar más en la ducha, entonces prefiero como tener todo de la misma forma siempre y eso a veces puede confundir y pensarse más como un autismo. Entonces hay que ir como viendo cuál es la causa de esto, como por qué prefieres como esta rutina en comparación a hacerlo más, no sé, como cuál es la causa, cuál es la cualidad. Hay que ir observando mucho eso. Em, y también pensar que a veces estas características se están dando más ahora como, no sé, pues, en la adultez, pero que en la infancia nunca estuvieron. Entonces ahí uno se va dando cuenta que esa característica es más un mecanismo de compensación, más que una característica como tal de la persona. Y también tenemos las similitudes del déficit atencional y las altas capacidades cognitivas. Dentro de ellas hay harto como de cambio de foco, como ya esto ya no me interesa, me voy por lo otro. Em, pero pareciera que en el déficit atencional, no, perdón, en las altas capacidades la persona puede reconocer mucho más el por qué cambió de foco. O sea, se pueden identificar porque claro, no, es que esto ya no me genera desafío o ya me aburrió y en realidad como que no me hace sentido seguir haciéndolo, cuando en el déficit atencional hay más como un agobio o una frustración de como, ¿por qué dejé de hacer esto? ¿O por qué no terminé esta otra tarea y empecé a hacer esta otra tarea? Y no entender muy bien y no regular ese comportamiento em, y frustrarse también por eso también. También en ambas hay una hiperactividad observable, no necesariamente en todas las personas, pero sí se puede observar esta hiperactividad y que generalmente las personas con altas capacidades, esa hiperactividad puede estar más ligada a una meta específica. Eh, por ejemplo, justo están como con este hambre de conocimiento, entonces están moviendo mucho en investigar y en saber esto, y en el déficit atencional es más como de repente como sin una meta específica. En ambos se puede ver impaciencia también. Las personas con altas capacidades presentan alta impaciencia, sobre todo como con otras personas, sí. Como ¿por qué no entienden esto tan como al mismo tiempo que yo? ¿O por qué no lo entienden en general? Y en cambio en el déficit atencional es más como ya como desde esta hiperactividad y de como terminar todo rápido y listo, también pueden presentar impaciencia. Em,
También tenemos que se parecen harto en que son personas muy creativas, harto de pensar fuera de la caja, de encontrar soluciones que nadie más había pensado, pero que en el déficit atencional tiende a pasar que las soluciones o los proyectos que se les ocurre tienden a no ejecutarlos, porque disfunción ejecutiva. Y en las altas capacidades cognitivas pueden ser un poco más eficientes esas soluciones o si las concretan y las pueden organizar y las pueden como completar y finalizar también. Y además se observa en que en ambos también hay una intensidad emocional. Si pienso mucho, también siento mucho. Entonces tenemos en el déficit atencional esto que ya les comenté antes de desregulación emocional y en las altas capacidades también. Entonces se ven, y sobre todo mucho más en mujeres que se ha subdiagnosticado porque se catalogan las mujeres como que sí o sí son sentimentales, entonces es como esperable para ellas ser sensibles. Pero en realidad, claro, puede ser una respuesta a que hayan altas capacidades cognitivas o déficit atencional y hay que ir observando esas características. Ambas pueden tener bajo rendimiento académico, porque en las altas capacidades no necesariamente vas a tener un buen rendimiento académico y en el déficit atencional también. No necesariamente vas a tener un bajo rendimiento académico, también te puede ir bien. En las altas capacidades va más porque de repente no les hace sentido las clases o el profesor en verdad no lo explica bien, hay un tema ahí con las jerarquías o con la justicia o el sentido del sistema educativo, más que una dificultad como real en estudiar o prestar atención. Y por último tenemos las similitudes del autismo y las altas capacidades cognitivas. Aquí hay harto de que, bueno, lo que hemos conversado, del desafío social. Aquí puede ser personas con las altas capacidades cognitivas, personas que no tienen muchos amigos, que también no profundizan en sus relaciones o no encuentran con quién conectar porque, claro, no profundizan en los temas que yo quiero o no tienen los mismos intereses y que a veces las mismas reglas sociales no las comprenden desde una forma lógica. Pero en realidad, como que si uno empieza a observar, si tienen como esta capacidad como de entender esas reglas, solamente que no les hacen sentido nomás y no las quieren cumplir. También hay harta inflexibilidad y perfeccionismo en ambas, desde esta misma estructura o desde esta misma como lógica de así se hacen las cosas. Y que en el autismo igual, claro, como se confunde mucho, pero también podemos observar que en las altas capacidades cognitivas hay una lógica detrás de esa estructura o de esa rutina también. Y generalmente es una lógica como de eficiencia, como, no, es que yo tengo esta rutina como muy inflexible, pero porque es la forma más rápida de hacerla o la que si, no sé, yo sé que la cafetera se demora tanto en encender y el computador también, entonces yo prendo primero esta y esta otra y después vuelvo a hacerme el café y después vuelvo a trabajar y siempre lo hago de la misma forma todos los días porque sé que así ahorro tiempo. Entonces hay una lógica detrás desde las altas capacidades y las rutinas de personas autistas tienden a ser más desde una comodidad, desde la previsibilidad o de la anticipación y hay más un disfrute de esta comodidad. Pero si alguien le dice o una forma más eficiente de hacer eso, no va a ser bien recibido porque en realidad ya están cómodos con eso, es lo que les gusta hacer, es la forma en que lo hacen y aunque haya una forma más eficiente, no lo van a hacer. Eso también está en esas características. Y bueno, obviamente con todas estas cosas que uno sabe también que presentan las personas neurodivergentes, también puede haber una baja autoestima y y autoconcepto. Y eso también puede generar más ansiedad social, más dificultades para relacionarse em, y que haya más desafíos en el día a día también y más agotamiento también. Entonces muchas veces muchos se parecen en muchas características, en bastantes, pero hay que ir viendo como cuál es la causa de esta característica, cuál es la cualidad, cuáles son estas características, para ir como yéndonos de mejor forma a el mejor diagnóstico. Y súper importante que al coocurrir
dos o tres neurodivergencias, vamos creando distintos perfiles también de personas neurodivergentes. Entonces, sobre todo cuando son tres neurodivergencias, es mucho más lento el proceso de diagnóstico de evaluación, porque tengo que ir como uno por uno viendo de cómo se van respondiendo o cómo voy cumpliendo con los criterios, pero también cómo se pueden camuflar uno con el otro también. Por ejemplo, el déficit atencional, o sea, las altas capacidades cognitivas puede camuflar mucho el déficit atencional al, claro, no presté nada de atención en clases, pero voy a la casa y estudio todo y paso 4 horas estudiando todos los días para poder compensar y llegar a clases y que me vaya bien. Entonces, desde afuera se observa como si no tuviera ningún desafío, pero que en realidad es un esfuerzo súper grande que tiene que hacer para poder completar eso. Lo mismo con las otras neurodivergencias. Entre ellas se pueden camuflar también y eso hacer que haya menos diagnósticos correctos. Y por lo mismo, y como última, como ya comentario, es súper importante realizar una evaluación profunda, extensa y detallada dentro de las posibilidades también, porque hay temas económicos, hay temas de tiempo, hay temas de necesidades educativos, laborales, pero que si está la posibilidad de hacer una evaluación mucho más profunda en donde podemos observar todas las características de la persona, em, eso es lo mejor, lo ideal. Y que muchas personas pueden haber recibido como de una forma muy ligera, superficial y rápida un diagnóstico, sobre todo estos últimos años, que podría haber sido erróneo pasar un año en terapia viendo esta como identidad nueva que me dijeron y después darme cuenta que en realidad no era eso y que era otra cosa. Y eso igual puede causar efectos negativos en la salud mental y también en el estrés, en la ansiedad de las personas, en su calidad de vida en general. Entonces es súper importante que nos tomemos el tiempo, que podamos hacerlo con calma, con detalle, preguntar no solo a la persona, sino que a personas cercanas o sobre la infancia, sobre la adolescencia de las personas para que podamos tener un diagnóstico mucho más integral. Así que eso. Bueno, y respondiendo ahí un par de preguntitas, bueno, ahora vamos a abrir en verdad la parte de preguntas, en donde ya pueden levantar la mano y aprovechamos de conversar todos con las preguntas que tengan. Felipe, ¿tienes pregunta? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, querida. Una excelente ponencia. Como usted muy bien dice, ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Ujú. Démosle un aplausos virtuales a la excelente docente por la presentación. Gracias, Están llegando los corazoncitos, los aplausos, muy bien. gracias por la atención también. Eso, súper. Hoy somos más de 480 personas conectadas. Qué genial, gracias por la muy alta convocatoria. Vamos a pasar al momento de las preguntas con Felipe, que tiene la mano levantada. Ujú. Le estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas. Sí, se Primero que escucha bien. nada, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la presentación y por el tiempo. O sea, como encuentro que el tema en especial como la forma de la comparación tan así como metódica, como, pero como con un lenguaje no así como semiológico, sino como más como así como más como cotidiano, y comparando y todo, lo encontré súper útil para mí como estudiante en psicología, como, pero más que nada como mi duda era como, eh, ¿qué has, como qué desafío es como cuando empiezas, no sé, dentro de como tu área, como de tu disciplina, o como en general cuando se trata de como empezar algún tipo de terapia, la que sea, como, ya sea como terapia ocupacional, ya sea psicología o como lo que sea, como, cómo iniciar como esto de preguntar cómo prefieres que hablemos del tema, porque a mí tampoco me gusta ocupar el término trastorno, pero uno no sabe y uno no puede como intuir y a veces caemos en especial por lo como biomédico que está como tan así hegemónico,
caemos en decir así como al tiro, como el nombrar las cosas o preguntar súper como de una. Entonces es como, ¿cómo es más cómodo para iniciar cualquier como tipo, como si es que sale el tema, como tu experiencia, ¿no? Como en la hora, no sé, cómo ha sido más fácil Ujú, llevarlo y empezar a hablar del tema. A eso voy. ujú. Eh, Ok, tengo solo una pregunta, como ¿en qué contexto? ¿En el contexto como evaluativo del diagnóstico o en la terapia después de acompañamiento posterior o dentro de la clínica en general? Felipe, no sé si me escuchaste, me parece, no sé. Bueno, igual le voy a responder Ay, Ah, no está. sí, es Sí. que se había muteado. Creo que en ambos contextos, debido como a que se habla harto, por ejemplo, cuando estudias en ramos de psicopatología, a veces se tiende como a tomar temas, opiniones, como, y todos tienen como su mundo, su historia y eso, y a veces uno no sabe como si preguntar un tema, eso, está entonces como en la vida interpersonal y también como en como las primeras consultas, como, más que nada como para romper como ese digamos, ese silencio, ese hielo, por decir así como metafóricamente, para hacer más llevadera la primera consulta y también Ujú, como una relación interpersonal. Eso. ujú. Ok, espero haber comprendido bien. Pero, claro, en general el tema, bueno, de neurodivergencias cada vez está mucho más dentro del conocimiento como más allá de lo clínico. Las redes sociales nos han permitido mucho como a que todos conozcan un poco de las neurodivergencias, del autismo, del déficit atencional, sobre todo las mismas personas activistas en primera persona están compartiendo su experiencia, entonces al menos este último tiempo ha sido mucho más fácil hablar del tema, o también hay una base ya también de entendimiento entre todos. Pero creo también que en algunos casos no están así, sobre todo en algunos pueblos, ciudades, regiones, países también, en algunas como en niveles socioeconómicos también, que no se comprende mucho sobre las neurodivergencias y que muchas veces tenemos que ir como indagando ciertas como preguntas, obviamente, y que si vamos sospechando que la persona puede ser neurodivergente y que creas que el que sepa que es neurodivergente va a ayudarle en ciertos desafíos en su vida cotidiana, creo que es bueno como mencionar esa posibilidad también. Y también la psicoeducación siempre es importante, como no solamente mencionar que la persona puede ser, no sé, como, oh, como debe ser autista porque sí, sino que es como, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las características? Que también darle como no esta connotación negativa, sino que ir ya como desde estas características más neutrales. Para que la persona también pueda como abrirse a la posibilidad si es que también es algo que le puede ayudar también. Pero eso, espero haber entendido bien la pregunta y que haya respondido bien. Gracias, gracias, gracias. Voy aquí con Catalina, que tiene la mano levantada. Hola, ¿se escucha? Sí, se Sí, escucha, perdón, sí, estaba leyendo justo en Vale, el chat. perfecto. Primero, sumarme a las palabras de Felipe, fue un seminario súper bueno. Yo justo estoy empezando a trabajar en esta área, entonces me he encontrado con varios casos que me ha entrado como la duda si son altas capacidades o déficit de atención. Sobre todo hay un pequeño que por eso mismo me metí. Y la pregunta sería como, ¿cuál es la edad para poder evaluar altas capacidades? Mm, buena pregunta. Justo, bueno, es que yo me dedico a adultos, entonces ahí no soy experta como en niñeces ni adolescencias, pero entiendo que hay ciertos rasgos que ya se pueden ir viendo como desde las primeras etapas de la vida, como hay algunas características como en torno como a los hitos del desarrollo sobre todo,
en el que tú también puedes ver como ciertas asincronías también como del desarrollo, como una muy buena capacidad como de aprender matemáticas, pero a la vez no tiene todavía un buen lenguaje para comunicarlo. Em, y en algunos casos, algunas personas prefieren, y va a depender también del caso, pero algunas personas prefieren arriba de los 3 años, arriba de los 6 años, también dependiendo como del país y de qué pruebas también estandarizadas estén como validadas dentro del mismo país. Entonces, claro, hay algunos rasgos que puedes observar como desde antes, pero también si es que aún no pueden tener el diagnóstico, siempre se puede ir trabajando desde la característica como tal, hasta que ya en el momento que sí sea un poco más necesario, ya ir viendo como si qué diagnóstico es más correcto también. Pero sí, es un tema bien, bien complejo igual ahí, sobre todo esas edades. Muchas gracias. Voy con Yasmina. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Yasmina. Hola. Em, Mi pregunta sería, ¿cómo diferenciar cuando un niño presenta una baja estimulación temprana al autismo? Que generalmente a veces se confunde a un niño, o sea, se le diagnostica como autismo, pero solamente tiene una estimulación baja, o sea, no sé si me explico bien. Ujú, sí, sí, no, es perfecto, porque justo pasó mucho ahora con la pandemia. Em, que claro, como hay una baja estimulación, baja participación social en los primeros años de vida, todos los niños que nacieron el 2020, el 2021, tienen un desarrollo distinto a lo que típicamente podemos observar. Y hay algunas, ya desde este año, el año pasado, ya hay algunas investigaciones que han podido ir como identificando ciertas como características en comparación a los niños que estos últimos años han nacido, también por el uso de pantallas también. Em, Ahí hay que ir viendo como, bueno, desde, por ejemplo, el autismo en particular, ir viendo que se cumplan todos los criterios diagnósticos. El A22 como tal no es suficiente hacerlo por sí solo, porque claro, es una escala de observación en el que obviamente yo voy a observar que hay cierto lenguaje no verbal que se va a presentar, pero que puede ser por poca estimulación en torno a lo social también. Em, pero creo que ahí es como desde el mismo autorreporte de los padres, de lo que uno observa, no solamente como en esa sesión de lados dos, sino como ahí ir haciendo como las diferencias por cada uno. Eso. Pero más que nada, bueno, ahí hay si quieres, escríbeme, porque justo tengo leí como ayer, como hojeé en realidad un documento que hacía una diferencia entre lo que tú estás mencionando, así que ahí te lo puedo mandar si me escribes a mi correo. Super. Tengo a Nicolás Paves. Le estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Mire, yo trabajo, soy terapeuta, operador de un centro de rehabilitación acá en La Serena. Y trabajo con una persona que ya tiene alrededor de 30 años y es como bien aislado y es esquizofrénico y también tiene TDA. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que se integre más a los compañeros? Porque yo, por ejemplo, le hago actividades, él evade, se va a acostar siempre en la cama, es como súper ansioso, solitario. Entonces, igual como que me tiene, y ya lleva alrededor de 4 meses y no, como que le cuesta eso el hablar y más sumarle que la esquizofrenia que tiene. Ujú. Claro. Yo creo que parte importante es como ver sus necesidades también, como conversar con la persona, ver qué es lo como si es algo que quiere hacer también, si es algo que quiere, si es, como conectar con sus compañeros, si ven que es algo que es necesario también para el trabajo o para como el cotidiano.
Y desde ahí también ir preguntando como cuáles son las consideraciones que se deberían tomar en torno a su caso en particular, porque todas las personas neurodivergentes son muy distintas a pesar de que tengan los mismos criterios diagnósticos. Entonces es súper importante como preguntarle a la misma persona como cómo poder hacer que se les haga más fácil como ese desafío en particular. Ya, muchas Buenísimo. gracias. Súper. Profesora, ¿cómo estamos para responder una pregunta más? Sí, yo creo que resolvamos dos preguntas más pensando que hay hartos Ya. y estamos. Que así no vamos a alargar demasiado. Andrea Galindo. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, sí se escucha. Perfecto. Mi consulta va desde siempre tengo ahí como una espinita en relación al tema de los diagnósticos, em, que por algo que se da en general con las personas autistas, pero también lo he notado con casos de los padres de diagnósticos, que en general se genera un proceso de duelo. Y sabemos que lo primero siempre es la negación, que eso incide muchas veces en cómo nosotros los profesionales que trabajamos con los niños o con chicos con diagnóstico, se nos dificulta un poco porque trabajamos con padres que no aceptan el diagnóstico de sus hijos, tratan de minorizar ciertas características y también lo podemos evidenciar mucho también em, en TDAH. Entonces, me gustaría ver cómo se aborda, cómo poder abordarlo, si es que se realiza algún trabajo especializado con respecto a este tema también, porque las familias, en el caso del trabajo con los niños, es fundamental y muchas veces nos frenan un poco para poder avanzar. Ujú. Ahí se Sí, agradece. Muchas ajá. gracias a todo también, lo siento. Súper. Sí, es súper importante, no solamente con niños, también con adolescentes y también con adultos, porque también, bueno, en muchos casos siguen siendo parte de su pilar fundamental, de su red de apoyo. Entonces, es un tema que es súper importante. Creo yo que la forma en la que comunicamos importa mucho, la forma en que utilizamos el lenguaje importa mucho. La forma también en el que hacemos las entonaciones para comunicarle, para hacer la psicoeducación también, para entregar la conclusión diagnóstica, va a influir también en cómo ellos lo van a percibir y cómo se van a sentir con eso. También creo que es importante que el duelo sigue siendo súper válido. El hecho de que tengan que vivir ese proceso, el de la negación, el del, no sé, bueno, ahí no me acuerdo cuáles son los procesos del duelo exactos, pero todos esos procesos creo que son súper importantes para que ellos mismos lo puedan ir procesando también y poder como ir de a poco abriéndose a la idea y apoyarlos a ellos también dentro de esta como grupo que vivencia la neurodivergencia como tal. Pero creo que también, y adicionalmente a eso, es súper importante que en algunos casos, también por esta carga genética, muchas de las mismas familias también son neurodivergentes. También pueden ser que los papás sean autistas o altas capacidades o con déficit atencional. Entonces también hay que ver las necesidades en la forma de procesar la información. A veces no basta con decirlo verbalmente, sino que hay que hacer una infografía con como escrita o con algunos esquemas o un mapa para que puedan entender como de otras formas y tal vez, no sé, pues, cuando uno lo comenta, tal vez mucha información no van a entender y después lo van a poder procesar en su casa un poco más tranquilos. Entonces hay que ir dándoles tiempo también y que siempre es súper importante como mencionarles que uno está también abierto como al resolver todas las dudas que tengan posterior al proceso diagnóstico también, que al final dura mucho tiempo también ese proceso. ¿Cómo estamos para la última pregunta, profesora? Sí, la última pregunta ya. De Catalina Andrea. Me toca ya. Hola Cata, ¿cómo estáis? De Bien, nuevo. ¿y tú? Está bien.
Bueno, yo quería como tocar varias cositas. No es pregunta, es como de mi experiencia. Yo tuve un jardín infantil inclusivo, la mayoría de mis niños tenían alguna condición y me llegó un pequeño de 2 años que los papás me dijeron que era superdotado, porque ya leía, hablaba de, por ejemplo, se sabía todos los planetas, tenía una fijación como con el universo. Entonces, claro, por ese lado nosotros con la profesionales que trabajábamos en el jardín, claro, pensamos en algún momento que estaba dentro del espectro, pero en verdad empezamos como a observar y como nosotras sacamos la conclusión que era altas capacidades. Ahora que yo me hice un diplomado sobre eso, como que me da mucho que las Hace conductas más sentido. me hace más sentido. Ujú. Entonces, los papás, claro, como decía la otra chica, no querían como lo llevaron a un neurólogo y le pidieron hacer el test A2. Ujú. Pero como era tan pequeño, pero yo le explicaba a la mamá, de edad era pequeño, pero su cerebro era de un niño de más edad. Entonces, claro, Ujú. lo llevó y dijo, se dedicó a puro jugar y qué sé yo, y al final salió indeterminado. Y claro, pues ahora me hace más sentido que el test que se debería haber realizado y haber esperado un poco tiempo más y aplicar el otro test de altas capacidades. Ujú. O sea, ahí Claro. uno ya va viendo. Eh, entonces, los papás les falta mucha información. A mí me encanta como tú explicas, porque como también es muy coloquial, es muy del idioma de uno, pero por lo que yo veo, la mayoría de los que están aquí son profesionales. Entonces, a mí, como mamá también, de un niño que tiene altas capacidades, eh, yo déficit atencional, entonces me gustaría que más papás se trataran de meter a estos talleres, a estos seminarios para saber del tema. Falta mucha información acá, en Chile, en el mundo, qué sé yo, para que cada uno como papá empiece a observar a su hijo y sepa, y para mí lo más importante es desde temprana, para que no pase estos diagnósticos tardíos, qué sé yo, y uno sufra y qué sé yo. Porque yo tuve un diagnóstico tardío. Entonces, y como que se habla más del tema. Por ejemplo, típico que te dicen, tú eres TDAH. Bueno, a mí también se me olvidan las cosas, entonces yo también soy TDAH. No es así, no es tan así. Entonces yo entrar a explicar, ¿me entiendes? Entonces es agotador para todos. Entonces, eso como que yo soy como de entregar información. Yo tengo Ujú. una página un Instagram, que yo trato de meter harta información para, así súper coloquial como tú, muy fácil, para que la gente se vaya interiorizando en los temas. Ujú. Sí, pues sí. Falta ahí esa llegada no solamente a las familias, también al entorno en general, al entorno escolar, al Todo. entorno, a las mismas personas neurotípicas, porque desde el mismo enfoque neuroafirmativo no basta solamente con que intervengamos en la persona, entre comillas, sino que tenemos que ir también como, y desde ahí también entra como esta necesidad también mía de crear también contenido a través de redes sociales, que es donde uno puede también compartir. Habían preguntado ahí por el chat justo dónde está. En mi Instagram está puesto la diapositiva, por si acaso. No sé si se ve o no se ve. Y ¿Sí se se ve? ve. Ah, ya. Es terapia divergente, así se llama. Y también abajo está mi correo. Y creo que es súper importante lo que mencionas, como bajar esta información, información mucho más simple, porque uno busca por internet y te van a salir como palabras, no sé qué, estereotipias y que lenguaje idiosincrático. Y al final uno no entiende nada, yo creo, de las personas que quieren aprender y no tienen la base. Entonces es súper importante también eso, como el poder psicoeducar en espacios que realmente no les va a llegar esta información de forma como directa. Así Y en que los eso. colegios también, los colegios yo he ofrecido charlas gratis y tampoco, ellos no. Aún así. Entonces yo no entiendo, yo digo, no Ajá. entiendo. Se quejan los profesores, se quejan en la comunidad escolar, pero tampoco quieren aprender, para Ujú. saber tener esa herramienta. Entonces, Sí. eso que me arrabia, Ujú. me arrabia y
Para terminar con rabia en el seminario. Correcto. Sí, pero qué bueno que estén aquí, son casi 500 personas tratando de aprender. Hay personas que quieren hacer el mundo un lugar mucho más cómodo e inclusivo para todos. Bueno, y más para ir cerrando también, bueno, en la diapositiva están mis contactos por si tienen alguna duda en particular. Soy también, bueno, directora del Centro Mentes Divergentes, que acá en Santiago tenemos, bueno, en la comuna de Santiago Centro, atención a personas adultas neurodivergentes, también de manera online, y tenemos la evaluación de personas para el diagnóstico tardío de autismo, de déficit atencional y de altas capacidades cognitivas, por si alguien también necesita eso. Pueden mandarnos correos si tienen dudas también o agendar directamente en la página también por si lo necesitan. Y eso, bueno, y los invito también al curso que se viene desde este mismo lunes, a donde vamos a profundizar en todas estas temáticas, que aquí de verdad les dije como 2% de lo que uno podría que profundizar en la temática. Así que eso. Bien, muy bien, muchas gracias.